Hace 7 meses vino hasta la bahía de San Francisco Raúl, un profesor de gimnasia oscense que tiene que ser este. Raúl, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Dani de Aragonés por el Mundo. Muy bien. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí con esta buena gente, trabajando un poquito. ¿Qué es lo que estás haciendo con ellos? Pues ahora, bueno, evidentemente educación física, pero ahora mismo estamos haciendo un juego que ellos lo llaman Dodgeball, que es, bueno, pues en realidad muy parecido a lo que sería el balón prisionero que entendemos nosotros. Y bueno, independientemente de que salga mejor o peor, pues bueno, lo que se trata es de que ellos vayan siendo un poco autónomos y de que ellos aprendan un poco, pues cómo hacerlo, ¿no? Tell me. Okay, let's go ahead. Ellos les hablas en inglés, pero muchos creo que hablan castellano. Sí, pues les podía hacer la clase perfectamente en castellano porque en esta clase que veis es toda de mexicanos, toda. O sea que no hay ni uno que sea... ¿Qué está pasando ahora? Sí, bueno, pues ahora, que, como siempre, no hay control. Give me the ball. Come on. Good job, Daniela, you have to go there. El barrio es conflictivo porque hay mucho hispano y mucho afroamericano. Suelen tener problemas para encontrar trabajo esta gente aquí, y si no son muy mal pagados. Y bueno, también hay muchas bandas rivales entre ellos. El problema de tráfico de drogas es continuo, entonces pues bueno, hay relativamente frecuentes asesinatos. Hay cosas que te ponen un poco los pelos de punta porque, por ejemplo, la semana pasada un compañero nuestro, pues un chaval no le vino en toda la semana siguiente le preguntó, bueno, ¿qué te ha pasado? ¿Que has estado esta semana enfermo o qué? El chaval solo le pudo decir, la bala entró por la boca y aterrizó en el frigorífico. Claro, el profesor se quedó, digo, bueno, vale. Imagínate el trabajo que tiene ese psicólogo ahora. Pues que le habían matado a su padre. Claro, le habían matado a su padre por un ajuste de cuentas de un tema de drogas. ¿Ok? Line up in front of me. Bueno, pues estamos llegando a Lombard Street. Lombard Street, según dicen los de San Francisco, pues es la calle con más curvas del mundo. O sea, no lo sé porque, claro, no sé si está contrastado o no, pero vamos, es una calle que en muy poco espacio estás haciendo curvas tipo Alpe d'Huez o algo así. Parece el Tourmalet, sí, el Alpe d'Huez del Tour, ¿no? Sí. Ahora, eso sí, la calle es preciosa, bueno, también San Francisco es muy famosa por sus cuestas empinadas, ¿no? Entonces yo creo que esta es de las pocas calles que no han metido una recta de tiralíneas sin más, sino que la han hecho curveada y, vamos, preciosa. ¿Y es peligroso esto o no? Pues yo creo que es como para no tener problemas de frenos en el coche directamente. Raúl, ¿qué pasa de esto de conducir con el coche en San Francisco? Como decías, esto es como ir en una peli. Un poco curioso, ¿no? Porque son todo cuestas y bajadas muy empinadas, subidas muy empinadas. Entonces, ¿te imaginas que estás en una persecución de estas de la policía americana? Es curioso, es una historia un poco curiosa, sí. Bueno, ¿y dónde estamos ahora? Bueno, pues estamos en Fisherman's Wharf, que, bueno, lo que es en realidad es un montón de piers, de embarcaderos, todos unidos, y todos van numerados desde el 1 hasta el 45, creo que es. Y este es el 39, que precisamente es, bueno, es famoso, quizás el más famoso por una historia que ahora os contaremos, pero primero vamos a ver, que igual os lo cuenta Estela, que hemos quedado con ella, que es mi novia, muy bien. Vamos a verla. Venga, pues a ver si la encontramos. Venga. Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Soy Dani. ¿Tú también aragonesa? Sí. ¿Sí? De Monzón. De Monzón. Bueno, como él, ¿no? El hijo adoptivo también de Monzón, Sí. casi. Sí, yo más que él. ¿Sí? ¿Por qué? Esa rivalidad. Porque él nació en Zaragoza y yo desde pequeña vivo en Monzón. Bueno, y nos había dicho él que esto era famoso por algo, pero no nos ha desvelado por qué. ¿Por qué es famoso el Pier 39? Pues por los leones marinos. Es lo más turístico de aquí, de los Pier, del Pier 39. Es lo más famoso por eso, porque es espectacular. Venga, oye, pues vamos a verlos. Venga, vamos por allá. Chicos, estos son los famosos leones marinos, ¿no? Aquí están, sí. Bueno, la verdad es que es curioso verlos, ¿no? Porque bajan abajo a criar, ¿no? Y luego se suben aquí. Ahora no hay tantos, pero en octubre me parece que se pone todo lleno. Y bueno, se oyen a kilómetros de distancia. ¿No? Y creo que no se les puede ni tocar, ¿no? No, es una de las cosas también curiosas alegres de este país, ¿no? Que tienen una protección importante con todo lo que es naturaleza, con todo lo que es animales, y es delito federal
el hecho de intentar, bueno, pues, hacer cualquier cosa que vaya en contra de ellos, sí. Tampoco es mala vida estar ahí tumbado. No, no es mala. Un poco frío. Me parece que el agua está un poco fría, pero bueno. Bueno, ya estamos aquí en la famosa cola del tranvía. ¿Os habéis montado vosotros antes o no? Pues la verdad es que no. Todavía no. Yo lo he visto muchas veces, pero no me he montado nunca. Bueno, por lo menos viene aragoneses por el mundo y aprovecháis para montar. Claro. Cualquier excusa es buena, sí. Cualquier excusa es buena, ¿no? Me habían dicho que la forma en la que se da la vuelta es un poco parecida a la de Torrero, es decir, la giran a mano, no hay ningún mecanismo complicado ni nada, simplemente el tranvía se deposita en una plataforma de madera y se gira a mano, ya está. Hay que buscar. Bueno, ¿qué os parece la experiencia? Hay que confiar en que no nos caigamos porque las pistas que suben son de cuidado, pero está muy bien. ¿Qué es lo que más os gusta de San Francisco? ¿Qué es lo que os enganchó? Es difícil elegir, ¿eh? Es una ciudad que tiene mucho encanto, tiene muchas cosas para elegir. Es como muy completa, ¿no? Tiene desde la bahía hasta parques muy bonitos, hasta una parte de ciudad. Bueno, lo que estará esto repleto de gente, ¿no? Se nos han subido. Como podéis ver, se llena rápidamente de gente por todos los lados. Esto parece una invasión, sí. Vamos a hacer un poco de deporte, vamos a escalar, os enseñamos un recorrido que hay impresionante en Berkeley y podemos disfrutar un buen rato. ¿Sí? Bueno, vamos, pero escalaréis vosotros que yo no estoy para hacer deporte. Bueno, Probar un poco. Venga, probar, vamos. sí. Vamos. Pues ya estamos aquí, como podéis ver, un sitio muy grande, el Iron Works de Berkeley, un recorrido que antes era una nave industrial y que lo han reconstruido o lo han reconvertido en un gimnasio con un recorrido muy grande, con una zona de boulder, que es una zona de dificultad, vías de escalada, en fin. ¿Venís mucho por aquí? Pues venimos mínimo 3 días a la semana para recargar bien las pilas y continuar con el día a día. ¿Cómo va eso? Bueno, pues aquí intentando hacer una vía un poquito complicada, pero vamos, tampoco mucho. Bueno, pero lo que has escalado tú, más complicado que esto, ¿no? No, a veces no te creas, da la sensación de que sí, pero estas vías se ponen muy complicadas algunas, las hacen con mala idea. Ahora está subiendo ella, como veis, y aseguro yo, y entonces nada, es simplemente intercambiar los papeles, ya está. En cualquier tipo de escalada va siempre unido a una cuerda, ¿no? Entonces uno escala y el otro es el que asegura. Asegurar significa, bueno, pues tener en cuenta que el otro, aunque se pueda caer, tú lo lleves atado a la cuerda simplemente. Bueno, pues ya llega el momento de la despedida, Raúl. ¿Pensáis volver para España? ¿Cuánto tiempo os queda aquí? Pues de momento el verano que viene sí que volvemos a Monzón, ahí iremos a pasar el verano y luego pues veremos a ver cómo se va el tema, ¿no? Pero vamos, sí que aunque sea en un plazo medio volveremos a Monzón seguro. Bueno, pues ha sido un auténtico placer. Igual para Estela, nosotros. adiós. Hasta luego.